Muy buenos días, precio de Bitcoin 61.150. ¿Va a haber una velita Powell? Pues no, va a haber una tendencia Powell. Vamos a revisar qué es lo que va a ocurrir el día de hoy, por qué es tan importante y qué podemos esperar del precio de Bitcoin hoy y el resto de semana y semanas. Vamos a comenzar por los análisis fundamentales. Hoy tenemos en 53 minutos de esta grabación la comparecencia de Powell. Va a hablar en Jackson Hole y esto va a ser un evento de altísima volatilidad. Ya comenzamos a ver cierta volatilidad en los mercados, pero quiero que entendamos por qué. Básicamente lo que estamos diciendo en este momento a nivel macroeconómico es que la expectativa de tasas es de una bajada para la fecha del 18 de septiembre, la próxima reunión de bajada de tasas de la Fed es de 25 puntos básicos. ¿Qué quiere decir eso? El mercado está descontando lo que llamamos un aterrizaje suave. Un aterrizaje suave básicamente lo que dice es que la Fed ha hecho un buen trabajo y que ha podido bajar la inflación de forma correcta. Eso lo que nos implica es que no hay recesión. Y si no hay recesión, entonces con tasas bajas, todos los elementos de renta variable, recordemos que todas las criptomonedas, al igual que los índices como el S&P, son elementos de renta variable, van a subir mucho. ¿Y por qué? Porque básicamente si hay más dinero en los mercados y ese dinero a la vez no ve como problemas en que se inviertan en elementos de más riesgo, entonces se van a invertir en elementos de renta variable. Cuando por el contrario hay temores de recesión, lo que se hace es invertir en renta fija. De pronto más adelante hablamos sobre cómo funciona ese tipo de mercados, pero lo importante es que si nosotros llegáramos a ver que la perspectiva de tasas de interés se mantiene en una nueva tendencia a la baja, es decir, que van a comenzar a bajar las tasas y no lo van a hacer de una forma agresiva, lo que nos dice es, uno, ya es momento de bajar tasas, ya lo sabíamos, pero dos, no hay una recesión y el aterrizaje es suave. Por tanto, la perspectiva es muy alcista. Ahora, si nosotros comenzamos a ver que la perspectiva tiende a ser mucho más agresiva o de subida de tasas, que no es el caso en este caso, entonces ahí lo que estaríamos diciendo es, ojo, ¿será que la Fed está viendo a la vista algún problema con los datos de empleo, por ejemplo? Eso es lo que el mercado trató de descontar el día 4 de agosto, cuando hubo las caídas grandes en los índices y en Bitcoin. Pero ya en este momento está casi confirmado que la probabilidad más alta es de una bajada suave. Eso quiere decir que muy probablemente nosotros tengamos muy buenas perspectivas para los elementos de renta variable. Eso es muy bueno para Bitcoin. Vamos a revisar entonces otros elementos. Tenemos entonces una perspectiva macro en la que en caso de que en esta comparecencia de Fed, de Powell, no se hable de problemas con el empleo, si no se habla de problemas con el empleo y se mantiene entonces la perspectiva alta de una bajada de tipos baja, es decir, que comienza a ser gradual pero no agresiva, entonces tenemos muy buenas perspectivas. Eso es lo que vamos a prestarle atención, es básicamente a que Powell hable sobre los datos de empleo. Si él habla de que los datos de empleo son correctos, que es momento de empezar a bajar tasas, pero que tenemos que tener en cuenta que hay que esperar los datos, bueno, eso siempre lo dice, pero lo importante es entender que él no hable de que el empleo tiene algún problema. Si él menciona algo sobre que el empleo tiene algún problema, ahí nosotros tendremos mucho cuidado con nuestras operativas. Ahora vamos entonces a Bitcoin y revisemos entonces los datos. Tenemos una tendencia que sigue siendo alcista. Mientras nos encontramos en un rango, las tendencias de ETFs crecen y crecen y crecen. Muy alcista. ¿Por qué los institucionales están comprando en estos precios? Es la pregunta que te debes hacer. Mi respuesta es que solo ellos lo saben, pero mi especulación es que ellos están proyectando lo mismo que nosotros, que es una bajada de tasas con un aterrizaje suave que implica una subida de Bitcoin. Bien, continuemos. Ya tenemos entonces aquí, habíamos revisado ayer el Open Interest. No lo revisemos mucho hoy porque básicamente se mantiene en los mismos puntos. Y vamos a revisar eso qué significa. Básicamente recordemos que eso lo que significa es que tendremos una explosión. Eso es lo que significa. Bien.
Continuemos con mapa de liquidaciones. En mapa de liquidaciones recuerden que lo importante aquí no es que se puso amarillo o es que tal cosa, no, es porque los institucionales requieren liquidez para poder operar. Ellos no pueden sacar una operación aquí y vender todo lo que tienen porque no va a haber quien les compre. Así que ellos necesitan buscar la liquidez para ejecutar sus operaciones. En este caso tenemos 2 puntos y ahora se hace importante el punto de abajo también, 59.500 y 61.400. Es un poco más grande el punto de arriba y también tenemos otro en 62, pero en este caso ya comienza a aparecer una cantidad importante de personas posicionándose en largo. Ayer las personas se estaban posicionando en short y ahora comienza a haber más movimiento de long, ¿vale? Índice de miedo y codicia, interesante que haya bajado con el precio subiendo. Debe ser que los operadores están con ciertos temores de que hoy ocurra algo, ¿vale? Vamos a continuar entonces aquí. El mercado americano cerró ayer de una perspectiva conservadora. Lo único que nos dice esto es que ellos están preparándose para que el movimiento que ocurra hoy no los tome de imprevisto, ¿vale? Básicamente es eso. Así que no nos vamos a enfocar demasiado, no es preocupante, simplemente es volatilidad, como ya lo habíamos especulado y proyectado. Bitcoin sube y en este momento ya se encuentra en 61.100. Vamos a revisar entonces ahora sí desde un punto de vista técnico. Bien, nosotros entonces desde un punto de vista técnico en gráficos diarios nosotros estamos en un rango y este es un rango que todavía no ha explotado. Vemos que el Open Interest sigue creciendo, por lo que cuando tengamos una explosión de este rango va a explotar de una forma bastante potente. Muy bien, nosotros en este canal proyectamos que esa explosión se dará por la parte alta. ¿Por qué? Debido a muchísimos elementos como la macroeconomía, como el análisis técnico, considerando este elemento de aquí como un spring de una reacumulación de Wyckoff, como teniendo en cuenta los análisis de bullruns anteriores. Tenemos demasiados elementos que nos indicarían un posible rompimiento al alza. ¿Cuándo? Ese es el punto. No sabemos exactamente cuándo, pero en este canal especulamos un rompimiento al alza. De XY bajando, en tendencia bajista, bueno, en fin. Ya ustedes han visto todo el análisis que hacemos de forma constante. Vamos al gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas tenemos otro rango. Y este rango entonces también nosotros especulábamos que rompería al alza. Ayer hablábamos de estos puntos y ya comienza el precio a llegar a los valores que estábamos marcando. Llegó aquí también, volatilidad y termina otra vez llegando. No sabemos exactamente el momento exacto del rompimiento, pero parece bastante inminente. En el gráfico de 4 horas lo que estamos viendo es que estamos por la parte alta. Ahora, ¿qué deberíamos nosotros tener en cuenta como operativa? En este momento estamos en una zona de resistencia, por lo que lo normal sería operar a la baja. Yo les había dicho que cuando el precio, después de haber hecho este movimiento de aquí abajo, vamos a verlo aquí, después de que el precio hizo este movimiento, yo les decía, no tomemos este short, no lo tomemos. ¿Por qué? Porque es riesgoso. De hecho, sí se ha venido dando esta flechita casi que milimétricamente. Yo les decía que esta flechita yo no la iba a tomar y no la tomé porque básicamente me estoy acercando a un punto en el que el precio comienza a... Uy, perdón. Disculpen. El precio comienza a generarme un movimiento que me parece a mí que tiene algún sentido desde la metodología de reacumulación de Wyckoff. ¿Cómo así? Bueno, en la metodología de Wyckoff lo que decimos es que cuando ocurre un evento como este, y analizando todo el resto del rango también, simplemente aquí estoy resumiendo para no hacerlo muy largo, lo que tenemos es el inicio de un spring. Ahora, ¿cómo lo confirmamos? Lo que debe ocurrir para confirmarlo es que el precio comienza a subir en una tendencia y lo que hace es que una vez que toca y retestea una zona, como lo fue 58.400 y como lo fue 59.300 y como lo está haciendo en este momento 60.800, no baja de ahí, se convierte en un soporte que no logra el precio tumbar. Entonces se ha dado eso, no ha retesteado y no ha vuelto a esos precios, ha retesteado, no ha vuelto a esos precios, ha retesteado y no ha vuelto a esos precios. Y en este caso sería inminente el rompimiento al alza. En
caso de que se termine de confirmar. ¿Será el escenario principal? Vamos a revisarlo porque todavía en este momento y según la volatilidad que tengamos el día de hoy, podríamos volver a la parte de abajo, pero como les contaba y según todo el panorama macroeconómico, la Fed se encuentra en este momento ante una disyuntiva tan grande que para mí lo que va a hacer es romper al alza. Ahora, ¿esto qué tiene de relevante? Entonces, ¿eso es toda la emoción que tenemos el día de hoy? Pues la respuesta es que no, porque si nosotros rompemos al alza en este gráfico de 4 horas, lo que estaríamos confirmando es que en el gráfico diario continuamos haciendo lo mismo que estábamos hablando en el gráfico de 4 horas. Entonces, lo mismo que dijimos del gráfico de 4 horas estaría aplicándose aquí. Tenemos un spring y empezamos entonces a tener una zona en la que se sube, se testea la zona y no se vuelve a tocar. En el caso de que llegue a romper, llegáramos a 64 por ejemplo, entonces no deberíamos volver a 59.400 por ejemplo. Deberíamos poder retestear 61, pero no volver a entrar a este rango. Si eso se sigue confirmando, entonces lo que nos daría pie es a entender que visitaríamos precios por lo menos de 67 como mínimo. Y eso lo que nos dice es que con muy alta probabilidad pues también estaríamos ante un evento de reacumulación fractal de Wyckoff. Por eso el movimiento de hoy y la volatilidad que tendremos en minutos va a definir exactamente por dónde se puede romper esta serie de rangos. Yo ya les decía que justamente el escenario que yo planteaba era el siguiente. Ayer hablábamos que el escenario más posible, estamos aquí, era de un rango. Ese rango se ha venido dando en 15 minutos y les decía que sería muy interesante ver justamente un rango que se diera un rango de 15 dentro de un rango de 4 dentro de un rango diario. Se terminó dando exactamente. Entonces bien interesante el escenario. Y ahora lo que nosotros nos preguntamos es, ¿metemos un long o un short aquí? Y en ese caso nosotros estamos con el RSI en puntos de 56, lo que nos indica simplemente la indecisión del mercado. Estamos dentro de un rango en 15 bueno, esto ya parece más que todo una figura chartista. Recuerden que en este canal no somos muy chartistas, pero si nosotros nos pusiéramos chartistas, entonces tendríamos un triángulo. Ahora, ¿qué pasa con los triángulos? Que los triángulos rompen para arriba o para abajo. Entonces, lamentablemente en este caso, nosotros no tenemos desde un punto de vista técnico elementos para tomar un trade. Ahora, en gráficos de una hora sí podríamos tomar un trade en short cuando toquemos estas zonas de volumen importante. Ya estamos ahí prácticamente, entonces sería meter el trade aquí. Pero eso no sería responsable porque en este caso tenemos demasiadas probabilidades de una volatilidad grande. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Podemos hacer scalping, ¿vale? O tenemos otra posibilidad que podría ser interesante y es básicamente arriesgar un stop loss. Recuerden que un stop loss no es el 15, el 30, el 40% de la cuenta. Un stop loss es máximo un 5%, pero máximo, idealmente un 1%. En el que especulemos con un rompimiento al alza, porque en caso de que se llegase a dar y nosotros no lleguemos a perder las zonas importantes, es decir, que no volvamos a la parte baja del rango, en ese caso pues tendríamos un buen riesgo recompensa, por lo menos de 2 a 1. Sin embargo, esto sería para scalpers. ¿Qué diría yo? Que operen en demo. ¿Por qué? Porque estos momentos de alta volatilidad son bien interesantes para la parte psicológica. Vamos a ver velitas grandes tanto para arriba como para abajo, porque recuerden que el mercado no se va a quedar simplemente con una subidita. Él va a hacer un movimiento usualmente a la baja para subir o a la alza para bajar. Entonces tengan muy en cuenta que el mercado es un poquito tramposo y que en ese sentido ustedes deben empezar a meterse en operativas en demo que les permitan entender cómo el mercado nos engaña para que ustedes en su cuenta real ya no se vean en esas circunstancias. En este caso lo que yo voy a hacer es que si veo que el precio comienza a bajar y toca por ejemplo esta resistencia de 59.300, aquí yo metería el largo, ¿vale? Pero les recuerdo idealmente en demo, en este caso yo sí lo voy a operar en real
pero a modo de scalping, porque va a ser volatilidad muy alta. Entonces, perspectivas generales. Si rompemos el rango de 4 horas por la parte alta, estaríamos entonces continuando en el gráfico diario esa perspectiva de reacumulación fractal, lo que nos llevaría a precios como mínimo de 64, 200 y muy potencialmente a precios de 67. Así que estaríamos resolviendo muchísimo. Ahora, si llegamos a este precio de 67, aquí entonces revisaríamos de nuevo cómo está la perspectiva. Pero viendo la perspectiva desde un punto de vista macro, lo que vemos es que se ha venido cumpliendo todo el escenario macroeconómico. Fíjense cómo el escenario macroeconómico nos va dando pautas de esos movimientos. Todas estas flechas las hemos puesto en vivo y se han venido dando. Así que muy atentos porque se pueden venir elementos bastante importantes. Aquí en el gráfico de la dominancia, yo quiero que veamos algo hoy, justamente a puertas de todo lo que viene en este momento. Y es que vemos este canal que muy probablemente termine rompiendo a la baja, ¿vale? Cuando eso llegue a ocurrir, vamos a tener un escenario de increíbles subidas en las altcoins. Hay un índice que mide esa parte específicamente, la de Bitcoin Season versus Altcoin Season. Todavía estamos en la Bitcoin Season, por lo tanto esperaríamos que primero suba Bitcoin y después las criptomonedas en caso de que el escenario sea positivo. Pero se ve bastante bien. Ya hay algunas monedas que están haciendo movimientos muy importantes, por lo menos en gráficos diarios. Fíjense cómo AVAX comienza ya aquí a romper y esperaríamos entonces confirmar qué termina de ocurrir, porque si AVAX ha venido subiendo, así que vamos a ver cuánto ha venido subiendo desde que nosotros 30% en 4 días. Si AVAX sigue con este movimiento, por ejemplo, igual que otras monedas que lo han venido dando. De hecho, vamos a ver aquí el Total 2. El Total 2 hablábamos que tiene una tendencia todavía bajista, pero si nosotros nos vamos al Total 3, este Total 3 ya sí parece que va rompiendo la EMA de 50, está ya en la resistencia importante. Así que estamos en un punto tan crítico que nos puede devolver a la tendencia bajista o romper al alza para iniciar una tendencia alcista. Hay un cambio de tendencia. Por eso es que hablamos que hoy no va a haber una velita, hoy va a haber un cambio de tendencia o la continuación de una tendencia. Sería muy aburrido en el caso de Bitcoin que esta no se rompa al alza. Sería muy aburrido porque básicamente estaríamos volviendo a precios para abajo y estaríamos entonces diciendo que volveríamos a 57.300. Lo que no es ideal porque nos da la posibilidad de que mantengamos la continuación bajista del gráfico diario. Ojalá que no sea el escenario principal. Sin embargo, lo que sí tenemos es ese escenario en el que hoy se definirá si nos vamos a prácticamente 54 o si nos vamos a 64. Una diferencia bastante importante. Pero no solo la velita va a ser importante, sino que va a ser importante la tendencia, porque vamos a estar resolviendo rangos que nos tenían aquí bastante confusos. Por lo menos en este canal pues hemos atinado afortunadamente todo este escenario de rangos y hemos podido operar correctamente, pero ya va siendo hora de iniciar una tendencia y esa tendencia va a ser o alcista o bajista, pero lo vamos a saber muy pronto. Así que atentos, preparen sus cuentas demo o sus cuentas bien pequeñas para disfrutar de esa volatilidad, sacar esos movimientos exitosamente y que puedan enfrentarse al mercado, porque recuerden que así es como nosotros comenzamos a ganar experiencia. Muchas gracias, espero que te sea de utilidad este video. Recuerda dejarme tu like y dejarme tu comentario. Agradezco mucho los comentarios que me han dejado últimamente. Recuerden que este es un canal nuevo y a YouTube le gusta ver esa interacción para saber que es un contenido que puede ser interesante. Si consideras que es interesante, esa es una forma de apoyarme, de forma que pueda continuar haciendo estos videos y saber que te van a ser de utilidad. Así que espero que tengas un excelente día. Mañana nos vemos de nuevo en la mañana. Y éxitos en estas operativas. Chao, chao.